Saludar a esta hora a Julián Quintana, él es abogado, penalista, exdirector del CTI de la Fiscalía. Abogado Quintana, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenos los televidentes. Abogado Quintana, un poco para nuestro público a nivel internacional, ¿cómo interpretar o explicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al señor Santrich? Digamos que en Colombia ha sido un caso que ha marcado muchos precedentes y sin duda alguna, como juristas, lo primero que tenemos que hacer es respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, eso no nos quita el derecho a criticarlas. Aquí había existido una línea jurisprudencial donde se determinaba que efectivamente la condición de congresista se adquiría una vez se posesionara. Hoy la Corte toma una decisión que se aparta de esa línea jurisprudencial gruesa y nos dice hoy en día que el reconocimiento se da debido a que el Consejo Nacional Electoral le reconoció la investidura a pesar de que no se ha posesionado. Y eso lo que permite es que la justicia ordinaria pierda la competencia. En este sentido, sería la Corte Suprema de Justicia quien abarcaría la investigación de Santrich. Yo creo que como colombiano y como jurista, todos guardamos la esperanza de que la Corte Suprema haga una investigación detallada con relación al caso de narcotráfico o presunto narcotráfico en que está involucrado el señor Santrich. De lo contrario, yo creo que entraría en crisis la justicia colombiana. Además que las pruebas que se han conocido han sido muy contundentes con respecto a un posible concierto para delinquir. Entonces, todavía hay una instancia en la Corte Suprema de Justicia que nos da la esperanza a los colombianos y que reafirma obviamente el compromiso incluso del presidente de la República de cero tolerancia con el narcotráfico en Colombia. Ahora, si la Corte Suprema tiene planteado hacer esta investigación, ¿por qué no dicta otra orden de captura como lo solicita la Procuraduría? Sin duda alguna tiene todas las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, tenemos que recordar que una orden de captura también pues tiene que ponderarse, ¿no? Y ponderarse con elementos probatorios. Lo que hemos entendido a través de los medios de comunicación es que hasta hace unos pocos días la Corte Suprema de Justicia asignó el expediente a un magistrado instructor, lo que significa que hoy, y estoy en toda la seguridad, ese magistrado debe estar analizando los elementos probatorios, incluso también analizando la solicitud de la Procuraduría, evaluando precisamente si se necesita o no una orden de captura preventiva con el fin de que Santrich comparezca al proceso o no sea un peligro para la sociedad o que pueda adulterar las pruebas. Y yo creo que esos presupuestos se pueden cumplir en cierta medida, pero para ello necesariamente el magistrado tiene que hacer un ejercicio de ponderación con los elementos probatorios que tiene para tomar la decisión. Ojalá sea lo más pronto posible. Ahora, ¿qué garantías, abogado Quintana, de que Jesús Santrich no desaparezca, como Iván Márquez o el Paisa, por ejemplo? Pues consideramos, como jurista y también como ciudadano, que no existe esa garantía. Incluso los abogados de Santrich hacen una estrategia con respecto al tema de comparecencia. Inmediatamente que Santrich sale del búnker de la Fiscalía, mandan un oficio a la Corte diciendo que están dispuestos a comparecer a la justicia. Pero digamos que los hechos son totalmente diferentes a lo que formalmente quieren dar a entender los abogados de Santrich, porque sin duda alguna el proceder de estas personas dan a entender que posiblemente pueden huir del país. También el tema de dilatar el proceso, el intento de suicidio, significa realmente que no hay una voluntad efectiva y sincera de Santrich para comparecer al proceso. Entonces yo pienso que esas medidas las puede evaluar la Corte Suprema de Justicia para fundamentar una nueva orden de captura. Ahora, abogado, usted se refirió al fuero de Santrich y en esto, digamos que pareciera haber un cambio dentro de la Corte
que hace unos meses atrás dijo algo y ahora ha dicho otra cosa. Yo quiero traer una nota, le pido que se quede con nosotros, traer una nota de nuestra cadena aliada RCN Televisión en relación a esto, porque me parece importante. Y luego conversar con usted de las razones que pueden haber para haber dicho algo primero y otra cosa distinta después. Veamos. Una de las dudas que persiste entre los juristas está relacionada con los tiempos. Si el delito investigado fue cometido entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, entonces habría ocurrido antes de las elecciones a Congreso en las que participó Santrich, que fueron en marzo de 2018, y mucho antes aún del inicio del periodo legislativo, por el cual ahora la Corte le reconoce fuero al ex jefe de las FARC, que empezó en julio de 2018. Los hechos que investiga la Fiscalía y los hechos relativos a la extradición fueron cometidos antes de que fuera congresista. Será un punto que debe aclarar la Corte Suprema de Justicia. Otra duda gira en torno a la jurisprudencia de la Corte Suprema. En el fallo de ayer, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte determinó que Santrich sí tiene fuero de congresista y definió que la competencia para conocer del presente asunto radica en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y agregó este mismo fallo de ayer. Como quiera que el fuero no es un privilegio de índole personal, sino una garantía de la investidura, este comienza cuando la autoridad competente, Consejo Nacional Electoral, le reconoce al congresista tal condición. Por el contrario, un fallo de hace 9 meses, no en la sala penal, sino en la laboral de la Corte Suprema, el alto tribunal había ratificado la negación de un habeas corpus a la detención de Santrich con fines de extradición y había determinado: el señor Seuxis Pausillas Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decirse que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que es a quien resguarda efectivamente la norma del fuero. Y agregó ese fallo del año pasado con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverry. Si en este caso no hubo posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional. Sin lugar a dudas hay cambios muy fuertes. Una cosa decide una sala de la Corte Suprema, pero pocos meses después la sala le lleva a la contraria. Esto afecta la seguridad jurídica de los operadores políticos, judiciales y de la sociedad en términos generales. La Corte Suprema tuvo en cuenta la decisión del Consejo de Estado, que negó la pérdida de investidura de Santrich y argumentó que no se ha posesionado por razones de fuerza mayor. Abogado Quintana, ¿no tendría que haber un solo concepto en relación a este punto? Bueno, digamos que no es exótico que la Corte Suprema de Justicia a veces tenga líneas jurisprudenciales diferentes, pero yo creo que en este caso, que es tan importante y puede marcar un precedente trascendental en nuestro país, era necesario que la Corte unificara su jurisprudencia. Es decir, no es un hecho ilegal, pero también puede alterar la seguridad jurídica que la Corte tenga dos líneas jurisprudenciales diferentes. Entonces yo creo que es un tema que se tiene que abordar desde el punto de vista muy jurídico y sin olvidar esos precedentes que la misma Corte ha establecido. Sin duda alguna que es contradictorio, pero no significa hoy en día que sea algo ilegal. Sin embargo, sí esperamos que la Corte, en este sentido, logre unificar los criterios porque, claro, que abre una inseguridad jurídica muy grande porque no solamente está el caso de Santrich, sino también de otros congresistas que no se han logrado posesionar y los cuales han perdido su investidura y no se han podido posesionar del Congreso precisamente porque no se ha reconocido esa condición por la Corte Suprema. Otra cosa, abogado Quintana, la Justicia Especial para la Paz niega la extradición porque dice no tener las pruebas de cuándo ocurrió lo que veíamos en el video que circuló y el cual se conoció. Al aceptar la Corte Suprema de Justicia llevar adelante esta investigación, acepta que esto ocurre después del 2016. Es decir, ¿por qué a la Justicia Especial le faltaron elementos y pareciera que la Corte Suprema sí los tiene? Lo que pasa es que en derecho uno tiene que fallar con las pruebas que tenga y además que existen unos rigurosos estamentos con referencia a la introducción de la prueba en los procesos. Seguramente la JEP falló con las pruebas que tenía en ese momento, tal vez las consideró insuficientes. Eso no quiere decir que sean las únicas y lo que hemos visto es un desenlace con referencia a nuevos elementos probatorios que la Fiscalía pudo obtener. Incluso el mismo fiscal general o exfiscal antes de salir dijo que ese video donde estaban las voces no lo conocía. Quiere decir que ese elemento seguramente
los Estados Unidos lo pudo haber remitido después de que la JEP hizo su concepto. Entonces, el criterio es que son nuevos elementos que ahora tendrá que valorar la Corte. Claro. Eso no significa que sean legales, porque también hay una discusión ahí importante de si ese elemento probatorio es legal o es ilegal. Claro. Es algo que no sabemos si la Corte lo ha valorado, ¿no? Sí. Que es bien importante. Pero sin duda alguna, los jueces fallan es con las pruebas que tienen dentro del expediente y seguramente la JEP habrá encontrado que no hay suficientes elementos probatorios, que en mi concepto, a pesar de que no hay elementos probatorios, no tenían por qué pedir muchos más elementos de los que estaban en la solicitud, ¿no? Porque normalmente la extradición se da es con esa verificación de una inferencia por lo menos razonable de autoría y participación, que al parecer sí la tenía, como dos magistrados de la JEP lo confirmaron en su salvamento de votos. Claro. Y una última pregunta, abogado Quintana. En un país como Colombia, donde políticos, periodistas, ciudadanos se han visto involucrados en lo que ha significado la guerra contra el crimen organizado, en donde tantos han perdido la vida, y quizás esta pregunta sea más de índole personal, hecha a un hombre de leyes. ¿Qué significa para el país que un hombre sindicado por relacionarse con el narcotráfico llegue al Congreso de la República? Considero que siempre la ley tiene que estar acorde con la realidad de la sociedad. No podemos cometer el error de que estemos tomando decisiones diciendo que están ajustadas a la justicia cuando la realidad es totalmente diferente. El mensaje, yo creo que es totalmente negativo en referencia a que estas nuevas generaciones que están tratando de pasar la página con referencia al narcotráfico, hoy se encuentran que una persona que está muy cuestionada por sus relaciones, no solamente con el narcotráfico, sino además con el terrorismo, hoy en día vaya a ser un congresista. Y un congresista que realmente no tiene, en mi concepto, la moral y la ética para poder cuestionar asuntos públicos. Entonces, para los colombianos, y hablo en mi opinión, porque algunos dirán que no estarán de acuerdo con lo que yo pienso, sí es desmotivante, desalentador, que una persona como Santrich hoy en día tenga la posibilidad de posesionarse en el Congreso como congresista y que de nuestros recursos, de nuestros impuestos, estemos pagando su salario, su sistema de seguridad y que sus crímenes estén totalmente impunes, sin que hoy en día ni la JEP, ni tampoco la justicia ordinaria, ni la Corte Suprema de Justicia tomen una decisión de fondo. Yo creo que eso es una burla realmente al Estado social de derecho. Quiero agradecer a Julián Quintana, abogado penalista. Gracias por estar con nosotros en la tarde. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Son las